Lo único que puedo ofrecerles de verdad, yo sé que ustedes trabajan, yo sé que es a veces cuestión de trabajo esto, pero perdón, me rompieron a mí todo el esquema ya, que nos hubiéramos podido ver el lunes, por ejemplo, en la tarde, pero no. De verdad estos niños no saben lo que hicieron, el daño que provocaron. Hay que lincharnos. No, es que de verdad yo quería colgarnos de la parte más sensible de su cuerpo. ¿Sí? Digan los nombres, Digan los nombres. Ustedes se fueron hasta el otro lado, ¿no? ¿Me estorba un codo? Vas a tener que estar de cachetito con tus compañeras. Bien, vamos a, no sé si vimos esto de los aceptores o receptores falsos, ¿sí? Ah, no. Fíjense, vamos a tener receptores, ¿sí? En la cual, ¿sí? Ya habíamos hablado sobre los fármacos, ¿sí? Sobre los fármacos antagonistas. Se va a pegar el fármaco a estos receptores falsos, ¿sí? No van a provocar ningún cambio, pero se van a ir liberando poco a poco y van a ir realizando su efecto en otro lado, ¿sí? Para manejar su efecto prolongado, ¿sí? Lo tenemos nosotros en lo que nosotros manejamos, ¿sí? El diclofenaco, ¿sí? Con un efecto prolongado, en los cuales se pega parte de este fármaco a estos receptores falsos o aceptores, ¿sí? Lo vemos también en fármacos que se utilizan para el corazón, ¿sí? En los cuales se manda una dosis y esa se mantiene, ¿sí? Se puede manejar para 24, 48, 72 horas, una semana, ¿sí? Y es a donde vamos. De hecho, la industria farmacéutica quiere hacer fármacos en una sola dosis. Imagínense un antibiótico, una sola dosis, ¿sí? Y que tenga el efecto para los 7, 10, 14 días. Ya no tendría el paciente que estar pensando en que se me olvidó, y es que ya se me pasó, y es que ya... Uno solo, que tenga ese efecto, ¿sí? Y es trabajar esos fármacos sobre receptores falsos o aceptores, ¿sí? Y aquí nos pasamos a algo muy importante, ¿sí? ¿Qué serían los distintos efectos que tienen los medicamentos? Dentro de nuestro organismo, un mismo fármaco tiene diferentes efectos, ¿sí? Nosotros partimos de que existe un efecto, pásame la que sigue por favor, ¿sí? Vamos a ver la siguiente, que existen efectos principales, la siguiente, ¿sí? La siguiente. Los efectos principales es para lo que nosotros mandamos el medicamento. Ejemplo, un ácido acetil salicílico lo podemos mandar, ¿sí? Para un efecto principal, pero que a su vez tiene efectos secundarios que en cierto momento forman parte del efecto principal, ¿sí? ¿Para qué mandamos nosotros un ácido acetil salicílico? Como analgésico, ¿sí? Como analgésico. Pero un reumatólogo, ¿para qué lo manda? Para desinflamar las articulaciones. Para desinflamar las articulaciones, ¿sí? Pero un cardiólogo, Antitrombocitario. ¿sí? Es un antitrombótico, ¿sí? Y un médico internista lo manda para eliminar el ácido úrico acumulado en la gota. ¿Cuál es su efecto principal del ácido acetil salicílico? Analgésico. Para nosotros, ¿sí?
pero para cada especialidad va a tener un efecto principal. ¿Sí? ¿Cuál sería los efectos secundarios para nosotros del ácido acetilsalicílico? Antitrombótico, ¿sí? Úrico-súrico, ¿sí? Son sus efectos secundarios, pero para otros es su efecto principal. ¿Sí? Otro ejemplo, la atropina. La atropina, ¿qué es la que utilizan? Es la que utilizan los neumólogos, los alergólogos. ¿Para qué? Para provocar una broncodilatación. Una broncodilatación. Abrir los bronquios en el momento del asma. ¿Sí? Pero para un gastroenterólogo la atropina es para disminuir el peristaltismo en una diarrea. Pero para el oftalmólogo la atropina sirve para relajar el músculo del iris, para ver fondo de ojo. Entonces, la atropina, ¿cuál es su efecto principal? Según la especialidad. Según la especialidad. ¿Sí? Entonces, sí, cada uno de los fármacos tiene un efecto farmacológico principal, tiene efectos indeseables que en su momento para cada especialista es lo que queremos. ¿Sí? Aquí es lo que nos explica precisamente, es un antiagregante plaquetario, lo que sería el ácido acetilsalicílico. Vean, ¿sí? Esta atropina, ¿sí? Utilizada, ¿sí? Como broncodilatador, y es antiespasmódico y es un relajante del músculo del iris. Pasa a la siguiente. ¿Sí? Y dentro de los efectos secundarios, ¿sí? Dentro de los efectos secundarios, los fármacos van a tener ciertas características, ¿sí? Que van a provocar en otros lugares. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver que hay ciertos medicamentos que van a disminuir la resistencia vascular periférica, ¿sí? Así como van a incrementar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y esto resultado de un efecto a nivel de los vasoreceptores. ¿Sí? Vemos como la misma aspirina va a tener todos estos efectos, ¿sí? llevándonos a un desequilibrio ácido-base, en el cual el paciente que se piensa suicidar, tan solo con aspirinas, muere por un desequilibrio metabólico, ácido-base. ¿Sí? Entonces, esto es gracias a que, bueno, pues los fármacos van a actuar en otros lugares, causando, ¿sí? Ciertos efectos, los cuales no se tenían contemplados. Pásala aquí. ¿Sí? Piensen bien cómo no todos los fármacos, vamos a ver que sus efectos van a ser celulares, intracelulares. Hay otros mecanismos de acción. ¿Sí? O sea, no hay cambios, simplemente a nivel de la difusión de iones, las membranas. Simplemente, ¿qué es lo que hace las sales de hidróxido de aluminio que tenemos en el melos? ¿Realmente se absorbe? No, solo es que presencial. Cubro para evitar el daño, igual que lo haría yo con qué en la piel, con un bloqueador, con una pomada, ¿sí? No se absorbe, simplemente está protegiendo. Protección. Pasa a la siguiente. ¿Sí? Vemos la aplicación de sustancias humectantes, ¿sí? Demulcentes, lubricantes sobre la piel, ¿sí? La neutralización del ácido clorhídrico a nivel
gástrico por la administración de sales de aluminio, de magnesio, y la utilización de acidificantes o alcalinizantes en lo que sería la orina. Ahí no hay, de alguna manera, una unión, una afinidad, una eficacia, un agonismo, simplemente es presencial, ¿sí? Este es el efecto de algunos fármacos, ¿sí? ¿Cómo es que actúan estas sales de aluminio, de magnesio, en boca? ¿Nosotros las utilizamos? Efectivamente, en mi paciente diabético, ¿para qué? A ver, ¿cómo resuelven ustedes la glosopirosis, la glosodimia? ¿Qué es la glosopirosis? ¿Qué es la glosodimia? Ardor. Los pacientes diabéticos tienen neuropatías, y entre sus neuropatías es el ardor de la lengua, una glosodimia, una glosopirosis. ¿Cómo resolvemos ese problema? Igual, protegiéndola del pH de la saliva, ¿sí? Por medio de estas sales de aluminio. Lo importante es que la mantenga ahí el mayor tiempo posible para que ahí permanezca y realice su función, ¿sí? Entonces, esto es la manera como se resuelve el problema de glosodimia, glosopirosis, aunque sabemos que es tan solo un paliativo, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros resolver realmente su problema? Desinflamando ese nervio. ¿Cómo se desinflaman los nervios? Por medio de esteroides. Mi gran problema es que si administramos esteroides en cualquier paciente, ¿qué pasa con su sistema inmune? Se deprime y lo hacemos más susceptible ¿a qué? A infecciones. ¿El paciente diabético es susceptible a infecciones? Mucho. Lo doblego esa susceptibilidad. Entonces, por eso es de que nos quedamos tan solo con el paliativo. Y si acaso por ahí le mandaremos complejo B como una forma de ayudarle levemente, ¿sí? La otra sería mandar el esteroide, pero a su vez mandarle antibióticos para evitar que vaya a sufrir infecciones. Pasa a la siguiente. ¿Sí? La adrenalina es agonista de los receptores alfa y beta, ¿sí? Y causa efectos en la actividad, ¿sí? A nivel de vasos sanguíneos. Ya lo sabíamos, tanto así que nuestro anestésico contiene esta adrenalina. Produce una vasoconstricción a nivel de vasos sanguíneos en cavidad oral, ¿sí? Pero también tiene un efecto a nivel periférico de vasos sanguíneos, provocando una vasoconstricción. Y si yo disminuyo el radio arteriolar, ¿qué le pasa a la resistencia periférica? ¿Ya vimos presión arterial, gasto cardíaco o no? ¿Qué pasa si yo disminuyo el radio arteriolar? ¿Qué le pasa a la resistencia periférica? Aumenta. Y por lo tanto, ¿qué le pasa al gasto cardíaco? Aumenta. ¿Y qué le pasa a la presión arterial? Aumenta. ¿Sí? Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que tener cuidado en este sentido. ¿Dónde se produce principalmente la adrenalina? Y verdaderamente existe una producción de, fíjense bien, ustedes cada sábado que están conmigo, ¿sí? Su glándula suprarrenal, su médula suprarrenal, produce grandes cantidades de adrenalina, ¿sí? Que los lleva a todo este efecto de vasoconstricción
aumento de resistencia, aumento de gasto cardíaco, aumento de presión arterial, y Dios no quiera, un día de estos se me infartan. Pero yo no soy el culpable. Miren, eso es estrés y lo están viviendo ustedes. ¿Cuántos pacientes de 10 que atienden se estresan? En el sillón dental. Los pacientes, casi todos. Todos. Bueno. ¿Y qué les estresa más? El ruido, el olor, pero principalmente el dolor. El dolor. Bueno, mi paciente hipertenso, leve, moderado, 10-20 milímetros de mercurio por arriba de lo normal. ¿Sí? Me dice la literatura que no le ponga vasoconstrictor a mi anestésico. El anestésico, ahorita lo vamos a ver, de por sí. El anestésico, como efecto, por sí, en el vaso sanguíneo, ¿qué le provoca? Vasodilatación. Vasodilatación. En el momento en que yo lo pongo, ¿qué le pasa a los vasos sanguíneos? Se abren. Yo voy a cortar en ese momento ahí. ¿Y qué va a pasar con el sangrado? Va a ser más abundante. Va a ser más abundante. ¿Qué va a pasar con el anestésico? Se va a ir más rápido. Se va a ir más rápido. ¿Qué va a sentir? En corto tiempo, minutos, Todo. 3, 5 minutos. Dolor. ¿Y ese dolor? Va a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal le dice, ¿sabes qué? Produce adrenalina, porque hay que salir corriendo. Y produce 50, 100 veces más adrenalina que la que tienen nuestros cartuchos de anestesia. Se sabe que cada cartucho que le ponemos al paciente con vasoconstrictor aumenta 1 milímetro de mercurio. Esto quiere decir que si yo le meto 10 cartuchos con vasoconstrictor, ¿cuántos milímetros de mercurio va a subir? 10. Mi paciente, con el primer dato de dolor, ¿cuánta adrenalina creen que produzca su suprarrenal? ¿Sí? 50, 100 veces más que lo que hubiera podido aumentar. Por eso es un absurdo decir que no le pongamos vasoconstrictor. ¿Sí? Y esto está reportado y es fisiología y no es invento de nadie. Simplemente aplíquense a leer un poco y verán que esto es lo que debemos de hacer. ¿Sí? ¿Cómo terminan ustedes todos los sábados? ¿Sí? Con dolor de cabeza, ¿sí? Con náuseas. ¿Qué es el reflejo de todo eso? ¿La secreción de qué? De adrenalina. ¿Sí? Por la glándula suprarrenal. Sí, de verdad. Y todos los sábados llegan así agotados. Es que ¿por qué todos los sábados me pasa lo mismo? Sí, porque se estresan. Y ahora van a decir que yo disfruto que ustedes se estresen. ¿Tú crees que yo disfruto, Graciela? ¡Ay! No, jamás. Pasa a la siguiente. Bien, vamos a empezar a ver anestésicos.
Pero van a ver que cuando ya no me tengan es cuando empiezan a sufrir verdaderamente. ¿Por qué creen? A ver, ¿será posible que nos hagamos adictos a la adrenalina? Sí. Sí, en serio. Se hacen adictos a la adrenalina y entonces, pues ya después ya la vida... No vale nada. Ya no tiene caso. Ya se te empieza a caer. Pero es que no te les puede estresar. Ya pasamos los días. Bien, a ver, vamos a ver los anestésicos locales. Vemos algo de historia rápidamente. Pasemos a la siguiente. Sí, fíjense bien. Prácticamente en la historia vemos que en 1532, por aquellos tiempos de los aztecas, ¿sí? En Perú, uno de los españoles, Pedro Cieza, observa que los nativos de ese lugar mastican una planta que aumenta su fuerza y les da resistencia al cansancio. No sé si alguno de ustedes ha visto a alguien drogado que lo pueden golpear entre varios y no lo tiran. O sea, le pegan con tubos, con cadenas, y no lo tumban. No es una fuerza descomunal. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los principios precisamente. Esa hierba precisamente era la cocaína. ¿Sí? De ahí, bueno, partimos de que, bueno, si ellos utilizaban cocaína, ¿por qué en nuestra sociedad no? Bueno, pues porque sabemos, hoy sí sabemos que todas las drogas llegan a tener un efecto en las neuronas, ¿sí? Mayor o menor, y que finalmente pues terminamos pues bien loquitos, ¿verdad? Así es que mejor, pues nada de esto, güey, nada de esto, lo pasa a respirar, ¿sí? Fíjense bien, casi 300 años, ¿sí? Gatkin aísla una parte de esta planta, ¿sí? Y un alcaloide que sería la eritroxilina. Después Niemann, 4 años después, extrae de esta planta un alcaloide que entonces llama cocaína, ¿sí? El nombre precisamente, coca del nombre de la planta, ina que es un alcaloide. Eso es lo que significa cocaína, ¿sí? Es un alcaloide de la planta, se llama coca, ¿sí? La siguiente, eso lo hace Niemann, ¿verdad? Después vemos cómo, ¿sí? Ya se empieza a utilizar en los nervios de la lengua, ¿sí? Y en los cuales se empieza a ver que hay una pérdida de la sensibilidad al gusto. La gente que se droga con cocaína